Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tendremos una nueva lectura de la palabra del Señor por la gracia y su misericordia. Este, Quiero iniciar esta lectura con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta noche y encomiendo en tus manos para que dirijas esta lectura escuchándote a través de tu palabra, Señor. Te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga amigos, familiares, conocidos. Señor, ten misericordia de todos ellos. Lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor a través del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Voy a iniciar la lectura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar de voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, gloria a Dios. Por esta bendita palabra vemos claramente que a través del Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52, vemos que la palabra nos llama a través del relato de aquel ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, dice la Escritura, aquel ciego que estaba en el camino en donde venía Jesús. Jesús venía de Jericó con una gran multitud. A Jesús le seguían demasiadas personas. Él, por donde iba pasando, escuchaba a la gente: ahí viene Jesús, el Nazareno, le decían. Es como cuando una persona, digamos un ejemplo, cuando alguien necesita algo, dijéramos de algún político, pues aquella persona, para que pueda adquirir aquella ayuda, pues va y sigue a aquel candidato a donde quiera que vaya. Lo mismo hacía la gente, pero decía que aquí relata que era una multitud, mas sin embargo el ciego que andaba mendigando, que estaba por el camino por donde pasaba Jesús, escuchó a gran multitud y él preguntó que quién era. Y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, dice aquí, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho. Clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, hasta que Jesús escuchó. Muchas veces ese ciego nos representa a nosotros. ¿De qué manera es ahora sí que la manera de la condición que tenemos que estar para que Jesús
pueda escucharte. Y se paró Jesús, o sea, se detuvo, de lo que iba caminando se detuvo y mandó a llamar a aquel, ahora sí que al ciego. Y él le dijo, en el versículo 49 le dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y le llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Dios dice que arrojó su capa y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Amén, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Amén. Claramente vemos que ese ciego ya no tenía confianza en sí mismo. Tenía que venir alguien, porque él era judío. Sin embargo, él conocía la profecía de que iba a venir el Salvador y que le iba a abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos. Quisiera leerte unos versículos que se encuentran en el libro de Isaías, que dice, en Isaías 35, versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42, 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquel mendigo, ciego, ¿qué podría hacer por sí mismo? Para la condición en la que andaba, me imagino que era despreciado por los que en algún momento se sentían sanos. Mas sin embargo sabemos que Jesucristo vino por los pecadores. En su primera venida, cuando Él estuvo aquí en forma de humano, Él vino por los pecadores al arrepentimiento. Él vino a rescatar lo que se había perdido. O sea, toda la humanidad en sí se está yendo por la puerta ancha. Muy pocos son los que encuentran y buscan la puerta angosta. Amén. ¿Por qué? Porque solamente los que puedan escuchar a Jesús, y Jesús se va a detener. Entonces le dice, tu fe te ha salvado. Quiere decir que lo curó físicamente, pero a la vez ya había sido perdonado de sus pecados, porque él tenía fe, él conocía las profecías. Por eso te voy a leer un último versículo donde dice en Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia viene certificada con un solo objetivo y una sola dirección hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador de los pecados. Él fue y es aquel sacrificio perfecto, aquel ofrenda perfecta, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo testificó Juan el Bautista, y eso lo puedes leer
En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, a mí se me hace, dije, esto yo ya lo había conocido cuando yo participaba en alguna congregación, entre comillas cristianas, que decía: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero era solamente, lo veía como una canción, una melodía. Pero ese versículo tiene mucho sentido, porque Jesús es ese Cordero que te limpia de tus pecados. Esa sangre preciosa que derramó en la cruz te limpia de tus pecados. Lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para muchas personas se les hace muy difícil porque dice: ¿cómo va a ser posible que solo creyendo? Pero la palabra lo dice. La palabra sí lo dice tal cual. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Veamos qué dice. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, o sea, por gracia, gratitud, no de Oscar, ni de Juanito, ni de Pepito, no, por gracia sois salvos, y la gracia la da Dios, por medio de la fe. ¿Cuál fe? De creer que Jesús murió por nuestros pecados. Y esto no es de vosotros, no es de nadie, pues es don de Dios. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. O sea, yo ya fui libre del pecado a través de Jesucristo. Amén. Jesucristo me redimió. Jesucristo es el propicio. Él propició su vida por mí. Yo merecía ir a la condenación, pero Jesucristo hizo la voluntad del Padre y se entregó por ti, por todo el mundo, muriendo de la vil manera, tan cruel, pero era una manera que, pues, para nuestros ojos es algo catastrófico. Pero si vemos cómo era el sacrificio en el antiguo pacto, cuando se degollaba aquel becerro, aquel cordero, se degollaba, se le quitaba toda la piel y luego era quemada. Entonces Jesucristo pagó esa deuda que tú no ibas a pagar nunca. Tuvo que venir un Salvador, Salvador de los pecados, nuestro Señor Jesucristo. Muchos cuando les preguntan que si eres justo o pecador, todavía se hacen llamar pecadores. ¿Sabes a dónde va un pecador cuando deja este cuerpo? A la condenación eterna. Esa es una gran verdad y está escrito en la palabra. Mas, sin embargo, hay que escudriñar la palabra. El tiempo es corto. Hoy estamos en este cuerpo, mañana quién sabe. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado cuando dejes este cuerpo? ¿Sabes a dónde vas a ir a ir después de dejar este cuerpo? Solo hay dos caminos: la condenación eterna y la vida eterna. Lo dice San Mateo capítulo 25, versículo 46. No me creas a mí no. Crea la palabra. Aquí está la vida y la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad hacia el Padre. Solamente creyendo en que Él ya te redimió. Yo hasta aquí voy a compartir. Voy a hacer una pequeña oración para despedir esta
bendita lectura de la palabra, por su gracia y su misericordia, porque pues no, nada es por mí. Dijo, ahora sí que Dios es el que te está hablando a través de su palabra, no soy yo, es Dios. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor. Dándote gracias, Señor, por escuchar tu bendita palabra. Ya toca irse a descansar, pero sin antes escuchar tu palabra, Señor. Te pido por todas las personas, Señor, que escucharon tu palabra. Ten misericordia de ellos, Señor. Abre los oídos. Haz todo lo posible para que ellos puedan creer. Eso ya no depende de nosotros, Señor. Te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo, por sus gobernantes, sus autoridades, Señor. Dales el entendimiento y la sabiduría para poder ejercer el mandato que tú les has dado, el lugar que les has dado para mandar, gobernar aquel lugar. Señor, todo esto te lo pido y oro en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.